Buenos días amigos de YouTube. En esta ocasión vamos con un ejercicio de aplicación de la segunda ley de Newton. El ejercicio nos dice, dos personas alan un cuerpo de 20 kilogramos con fuerzas de 100 newton y 200 newton. Me piden calcular la aceleración de la masa sí y me ponen cuatro condiciones. Una, las fuerzas se ejercen horizontalmente en el mismo sentido. La otra, las fuerzas se ejercen horizontalmente pero en sentido contrario. La otra, las fuerzas forman entre sí un ángulo de 60 grados. Y la otra, teniendo en cuenta las respuestas anteriores, en qué sentido deben actuar las fuerzas para que la aceleración sea la máxima y en qué sentido deben actuar para que la aceleración sea la mínima. Bueno, en este tipo de problemas siempre es conveniente hacer primero un gráfico del problema. Bueno, aquí está puesta nuestra masa de 20 kilogramos. Supongamos que esto es una mesa, ¿cierto? Y que yo estoy viendo esta mesa desde lo alto, desde el techo. Ahora, vamos para la parte A, para la primera situación. Entonces me dice que voy a aplicar dos fuerzas, una de 100 y una de 200. Pero la parte A me dice que están aplicadas horizontalmente en el mismo sentido. Quiere decir que aquí estoy aplicando la de 100, miren, bueno, a escala. Esa longitud va a ser la de 100 y una longitud el doble, perdón acá, una longitud el doble de larga, voy a aplicar la fuerza de 200 newton. Entonces a las fuercitas recuerden que las representamos con flechas que son vectores. Listo. Y esta es la fuerza de 100 newton. Y esta es la fuerza de 200 newton. Esta la podemos llamar fuerza 1 y esta la podemos llamar fuerza 2. Ahí están las dos fuerzas aplicadas sobre la masa. Y me piden calcular la aceleración. Entonces recordemos que la segunda ley de Newton nos dice que la suma de todas las fuerzas debe ser igual al producto de la masa por la aceleración. En este caso, fíjense que hay dos fuerzas. Se supone que esta masa, miren, se supone que esta masa está sobre una mesa, pero que, supongamos, la masa es un bloque de hielo, ¿listo? Y esto es metal. Entonces la fricción entre el metal y el hielo, vamos a tener en cuenta que esa fuerza de rozamiento entre el metal y el hielo, o entre los dos elementos, o en el elemento sobre el cual se está deslizando la masa, la fricción es cero. Si la fricción es cero, no hay rozamiento, entonces las dos fuerzas, las únicas dos fuerzas que actuarían serían esta, el peso del cuerpo, pero el peso del cuerpo iría hacia abajo porque el centro de la Tierra sería hacia abajo, y la normal que sería hacia arriba hacia nosotros. Pero como me hablan de las fuerzas horizontales, entonces esta sumatoria de fuerzas es sumatoria de fuerzas horizontales. Y para mí esta es la dirección horizontal, miren. Esta va a ser la dirección horizontal. Este es un plano horizontal que está sobre la mesa y la dirección horizontal va a lo largo del eje X. Entonces yo puedo colocar sumatoria de fuerzas sobre el horizontal o de una vez sumatoria de fuerzas a lo largo del eje X, porque fíjense que las fuerzas quedaron a lo largo del eje X. Entonces, como las fuerzas van en el mismo sentido, si una persona ala con 100 newtons de fuerza y la otra con 200 newtons, pues realmente sobre este cuerpo se está aplicando 100 newtons más, porque va en el mismo sentido el otro vector, 200 newtons. Y esto debe ser igual al producto de la masa, que son 20 kilogramos, por la aceleración, que es lo que me pregunta el problema, que cuál es la aceleración. Y entonces nosotros aquí hacemos la suma, 100 más 200 pues nos da 300, ¿cierto? 300 newton, pero de una vez el newton lo expresamos, kilogramo por metro sobre segundo cuadrado igual a 20 kilogramos por la aceleración. Ahora, fíjense que este 20 kilogramos está multiplicando a la aceleración. Como está multiplicando, cuando lo pase al otro lado pasa a dividir. Entonces ahí quedaría dividiendo, lo coloco dividiendo. Obviamente aquí vamos a ubicar el igual bien ubicado. Entonces el igual siempre lo ubicamos en la mitad de la línea. Acá en la mitad de la línea vamos a colocar el igual. Se nos giró. Exactamente en la mitad. Y la aceleración al frente del igual. Listo, ya está despejada la aceleración. Entonces si divido 300 entre 20, pues para hacerlo mentalmente quito 0 con 0 y me queda 30 dividido en 2, que eso me da 15. Entonces la aceleración es igual a 15 las unidades. Fíjense que yo puedo cancelar acá estos kilogramos con estos kilogramos.
y me queda en metros, acá, en metros sobre segundo cuadrado, que esas son unidades de aceleración. Y esta es la aceleración cuando las dos fuerzas van en el mismo sentido. Entonces, este es el caso A. Entonces, la respuesta es que la aceleración es 15 metros sobre segundo cuadrado y la aceleración irá en la misma dirección de la fuerza. O sea, si yo dibujara la aceleración, tendría que dibujarlo como un vector. Entonces, tendría que dibujar así, miren. Dibujar una flechita, que es un vector, y esta es la aceleración. Y fíjese que la dirección de la aceleración es la misma dirección de la fuerza resultante, que iría hacia la derecha en ese caso. Vamos para la parte B. Las fuerzas se ejercen horizontalmente, pero en sentido contrario. O sea, una va para la izquierda y para la otra para la derecha. Fíjense que ahí no dice quién va para dónde. Entonces yo tengo la opción de escoger. Entonces, en esta parte B, como las fuerzas van en sentido contrario, entonces si la de 100 newton la dibujé a la derecha, pues la de 200 newton la voy a dibujar a la izquierda. Entonces allá está mi fuerza de 200 newton. F igual a 200 newton. Listo, sentido contrario las fuerzas. Y entonces la solución. Entonces venimos acá, lo mismo, sumatoria de fuerzas en X igual a masa por aceleración, que también va a quedar en la dirección X. ¿Listo? Y ahora miro. Entonces yo defino hacia dónde es la dirección positiva. Yo puedo decir que voy a tomar positivo hacia la izquierda o hacia la derecha, hacia donde yo quiera. Entonces, para mí esa es la dirección positiva, hacia la izquierda. Entonces, fíjense, como para mí esta es la dirección positiva, esta fuerza para mí sería positiva. Claro, lo más común, ustedes dirán, pero no, es que yo veo que el eje X es positivo hacia la derecha. Claro, lo más común es tomar positivo hacia la derecha, pero uno puede poner la dirección a donde quiera tener la aceleración positiva, la fuerza positiva, eso no hay problema. Esto se llama la referencia. Si yo asumo que esta es la dirección positiva hacia la derecha, entonces fíjese que la fuerza de 100 va para la derecha, o sea que la fuerza de 100 sería positiva. Entonces aquí tendría que colocar 100 newton más, pero ahora fíjense en la fuerza de 200, ya no va para la derecha porque va en el sentido contrario a la de 100, va para la izquierda. Como va para la izquierda, no va para la dirección positiva, sino para la dirección negativa. O voy a colocar acá menos 200, ¿no? La fuerza vale menos 200 newton. Le repito, este negativo es porque va para la izquierda la fuerza. ¿Listo? Eso es como para diferenciar la dirección de las dos fuerzas. Y ahora igualo a masa, que siguen siendo los mismos 20 kilogramos, por la aceleración en la dirección X. ¿Listo? Si nosotros hacemos 100 menos 200, pues esto nos va a dar menos 100 kilogramos. Menos 100 newton, perdón. Y esto va a ser igual a 20 kilogramos por la aceleración en X. Como siempre, este 20 está multiplicando acá a la aceleración en X. Si lo pongo acá al otro lado, se está multiplicando, baja a dividir, entonces ahí ya lo bajé a dividir, ¿cierto? Pero recuerden, bueno, tengo que colocar mi igual al frente de la raya. Bueno, no he colocado la raya, aquí está la raya. Aquí está la raya. El igual lo vamos a colocar al frente de la raya, acá, y la aceleración en X aquí al frente. Listo. Y ahí ya está despejado. Ahora, fíjense que si hacemos la división, pues lo primero es que 0 con 0 se me cancela, 10 dividido en 2 me da 5. Entonces me queda que la aceleración en X sería igual a menos 5. Y recuerden, acá este newton me toca cambiarlo a kilogramo por metro sobre segundo cuadrado, porque los kilogramos se me van a cancelar y esta aceleración me va a quedar en metros sobre segundo cuadrado. ¿Listo? Ahora, fíjese que la aceleración me dio negativa. Nosotros dijimos que hacia acá era la dirección positiva. Eso quiere decir que ese cuerpo se va a mover, se va a acelerar en esta dirección. Esta va a ser la aceleración y vale 5 metros por segundo cuadrado. Porque aquí no le coloqué el menos. Fíjense que acá no le coloqué el menos. Porque ya indiqué que va para la izquierda. Y aquí estoy indicando que lo que va para la derecha, miren, que lo que va para la derecha es positivo. Como va para la izquierda, ya sabemos que es negativo acá el signo, pero que cuando la dibujo la tengo que dibujar hacia la izquierda y ya. ¿Listo? Y este sería el valor de la aceleración. Comparen las dos aceleraciones. Obviamente, esta aceleración es menor. ¿Por qué? Porque las fuerzas
Una está contrarrestando a la otra. En cambio acá las fuerzas en la situación A, una está ayudando a la otra, ¿cierto? Esta es la situación A y esta es la situación B. La situación C me dice las fuerzas forman entre sí un ángulo de 60 grados. Este sería nuestro gráfico de la parte C. Las dos fuerzas, una a 60 grados de la otra. Fíjense que como este es horizontal, miren que esta línea que tracé es horizontal, y desde la horizontal hasta la otra fuerza, hasta la fuerza de 100, 60 grados. Yo hubiera podido colocar aquí la de 100 y aquí la de 200. Eso no hay problema, ¿listo? Eso se llama la referencia. Usted puede colocar la referencia donde quiera. Entonces, si quiere colocar aquí la de 100 y aquí la de 200, sencillamente después de la respuesta dice desde la referencia cuánto ángulo forma la aceleración, ¿listo? Bueno, ¿cómo lo vamos a hacer acá? Como yo tengo que sacar la fuerza resultante, entonces aquí fue fácil porque como van en la misma dirección se suman, como van en sentido contrario se restan, pero cuando llevan ángulo entre las dos no puedo hacerlo así tan fácil, sino que me toca hacer por suma de vectores, me toca primero sacar el vector resultante o primero sacar la fuerza resultante. Entonces, para sacar esta fuerza resultante, debo sumar esas dos fuerzas. Entonces, debo sumar la fuerza 1 y la fuerza 2. Pero para sumarlas lo hago de la siguiente manera, por componentes. Es decir, voy a tomar mi vector acá. Bueno, se puede hacer por componentes así, miren. O se puede hacer por ley de senos, ley de cosenos. ¿Listo? Por componentes, pues es más fácil. Entonces, esta fuerza 1, fíjense que no está ni en X ni está en Y, sino que está en medio de las dos. Entonces, ¿qué hace uno? Sacar una componente en X y sacar una componente en Y. Entonces, fíjense que yo lo que hice fue trazar una línea paralela al eje Y, mírela, por la punta del vector. Por la cola del vector trazar una línea paralela al eje X, miren. ¿Para qué? Para tomar esta fuerza y decir que tiene estas dos componentes, miren. O que esta fuerza está formada por estas dos fuerzas, o que esa fuerza, mejor, esa fuerza de 100 equivale a estas dos fuerzas actuando de esta manera, miren. Equivale a una fuerza horizontal y a una fuerza vertical actuando simultáneamente. ¿Cómo simultáneamente? Pues yo tengo que completar aquí todo el paralelogramo, miren. Mire que esta es paralela al eje Y y por la punta del vector, miren, acá, mire, paralela al eje X y ya me quedó un rectángulo, ¿cierto? Pero en ese rectángulo pues está este triangulito, donde en ese triangulito fíjese que estas dos que tengo acá, estas tres flechitas son vectores. Miren, este es un vector, este es un vector y este es otro vector. Tengo tres vectores. Se llama un triángulo de fuerzas. ¿Listo? Ahora, este vector rojo equivale a los dos vectores café actuando al mismo tiempo. ¿Listo? O, ¿cómo se lo compruebo yo? Pues sencillo, miren. Si yo borrara esto, este vector de acá, simplemente dejara eso como una línea. Dejara esto no como un vector, sino como una línea. Y este sí un vector, miren. Y ese vector lo pusiera acá. ¿Cierto? Entonces, si usted aplicara, ojo, sobre esta masa, simultáneamente esta fuerza horizontal y esta fuerza vertical, la masa no se movería ni para allá ni para allá. Se movería simultáneamente, o sea, diagonalmente, se movería así. ¿Cierto? Si usted aplicara estas dos fuerzas a la masa se movería ni para allá ni para allá, o mejor, para ambos lados, pero se movería en diagonal. Entonces, por eso le estoy diciendo, estas dos equivalen a esta. Bueno, ahora, debo calcularlas. Entonces, ¿cuánto vale esta fuerza y cuánto vale esta fuerza? Pues voy a la trigonometría. Resulta que en la trigonometría este es un triángulo rectángulo. Y en ese triángulo rectángulo del lado más largo, que es este, es la hipotenusa. El ángulo siempre toca a la hipotenusa y a otra línea, que en este caso la otra línea que toca es esta. Y a la otra línea que toca se llama el cateto adyacente. Entonces este es el cateto adyacente.
Y ese ángulo, miren este ángulo de 60, ahí, ese ángulo no toca una línea, a la que no toca es a esta, y a la que no toca recuerden que se llama el cateto opuesto. Cateto opuesto. Ahora, siempre usted debe recordar, en un triángulo rectángulo, el cateto opuesto lo calcula la hipotenusa por el seno del ángulo. Eso en un triángulo rectángulo, les repito. Entonces aquí coloquemos para triángulos rectángulos, solo en triángulos rectángulos. El cateto opuesto lo calcula así, hipotenusa por seno. Y el cateto adyacente lo calcula hipotenusa por coseno del ángulo, por coseno de teta. Luego, si me vengo aquí a mi figura, este cateto opuesto será la hipotenusa, que son 100 newton. Entonces aquí vamos a colocar el cateto opuesto es 100 newton, que es la hipotenusa, por el valor del seno del ángulo que está acá, 60 grados. Entonces por seno de 60 grados. Y el otro, el cateto adyacente, si arriba fue con seno, aquí será 100 newton coseno de 60 grados. Bueno, el cateto adyacente es fácil, porque coseno de 60 es 0,5 por 100, esto me dará 50 newton. Y lo pueden comprobar allá en la calculadora. 50 newton. Y este cateto opuesto, allá en la calculadora les da 86,6 newton. ¿Listo? Y esas son los dos, o esos dos son los dos valores de estas dos flechitas. De esta flechita que se llama el cateto adyacente y esta flechita que se llama el cateto opuesto. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a borrar estas dos flechitas, miren, voy a borrar todo esto. La fuerza de 100 la voy a quitar. ¿Por qué la voy a quitar? Porque voy a dejar sus equivalentes. ¿Quiénes son sus equivalentes? Dos fuerzas. Una horizontal, que es el cateto adyacente, la vuelvo a escribir acá, que se me borró. Esta horizontal, que es el cateto adyacente, ¿y que cuánto vale? 50 newton, ¿no? Este cateto adyacente, mire, este cateto adyacente es el que calculamos acá, 50 newton. Y el otro, que fue el cateto opuesto, que es este que está subiendo, mírenlo. ¿Y que cuánto vale ese cateto opuesto? Entonces ahí está, ese cateto opuesto vale 86 newton. Y entonces aquí ya puedo sacar la resultante. Miren cómo saco la resultante. Entonces para la resultante voy a hacer sumatoria de fuerzas en X, o voy a sacar mejor, así, resultante en X, escribirlo así mejor, resultante en X y resultante en Y. Igual, igual. Miremos, resultante en X. Fíjese el eje X, es este, mire. ¿Cuántas flechitas usted ve como está horizontalmente, como está apuntando el puntero láser? ¿Cuántas flechitas ve? Dos, ¿cierto? La de 200 newton y el cateto adyacente, la de 50 newton. O sea que ¿cuánto me da la resultante en X? 250 newton. ¿Por qué 250 newton? Como van para el mismo lado, 200 más 50, 250. La sumo. La resultante en Y. Este es el eje Y, mire. Este es el eje, no es una fuerza, es el eje. ¿Cuántas fuercitas van verticales, paralelas al eje Y? Una sola, el cateto opuesto. Como es una sola, entonces la resultante en Y será el valor del cateto opuesto, que son 86,6 newton. Entonces aquí escribimos 86,6 newton. Listo. Ya tenemos las dos resultantes, que usted las puede dibujar. Usted puede decir, yo tengo una de 250 newton, toda esta de 250 newton, ¿cierto? Hacia la derecha, porque fíjese que la de 50 va hacia la derecha y la de 200 va a la derecha, entonces la de 250 va hacia la derecha, y tengo una resultante en Y, hacia arriba, de 86,6 newton. Ahora, para sacar la resultante de las dos, es como si usted aplicara simultáneamente fuerza hacia allá y fuerza hacia allá sobre una masa. Entonces, pues la masa se movería en los dos sentidos. Entonces, ¿cómo se saca la resultante? Entonces, recuerde, se traza una por la punta del vector
paralela a la otra fuerza y otra por la punta del otro vector paralela. Entonces, para formar esta figura que se llama el paralelogramo. Cuando ya se tiene el paralelogramo, la resultante, miren, es la que va de acá hasta acá. Esta es la resultante. La que va de donde salen ambas fuerzas a donde llegan ambas fuerzas. Ahora, ¿cuánto vale esa resultante? Porque definitivamente es lo que nos toca hacer en el problema, calcular el valor de esa resultante. Entonces, para eso trabajamos este triángulo, mírenlo. Es un triángulo rectángulo en el cual este lado vale 250. Esta altura de acá es esta misma altura de acá, 86.6 newton. Y la resultante, fíjense, viene a ser la hipotenusa del triángulo. Recuerden que aquí aplicamos Pitágoras. Entonces, la resultante es igual a la raíz cuadrada de un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Y allá me da la resultante. Entonces, la resultante nos da 264.574 newton. Una vez que ya tengo la resultante, esta es la fuerza resultante, entonces ya puedo aplicar la segunda ley. Sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración. ¿Listo? Entonces, la sumatoria de estas fuerzas me da la fuerza resultante. O sea que esto es 264.574 newton. Igual a la masa, que son los 20 kilogramos, por la aceleración, que es lo que me pide el problema. Nuevamente recuerden, este 20 kilogramos está multiplicando, pasaría aquí a dividir, entonces me queda 264.574 newton dividido, bueno, acá dividido, entre 20 kilogramos igual a la aceleración. Pero recuerden que los newton no los dejamos así, sino que los expresamos como kilogramo metro sobre segundo cuadrado, para cancelar kilogramos, ¿cierto? Y ahora hacemos esa división, dividimos eso en 20 y entonces esto me da 13,228. Aceleración igual a 13.228 metros segundo cuadrado. Listo, esta es la aceleración resultante, miren. Fíjense que ya la tenemos. Entonces, un poquito más complejo cuando los vectores no van en la misma dirección. Aquí van en la misma dirección porque ambos son horizontales, aquí también ambos son horizontales. Aquí es misma dirección y mismo sentido. Aquí es misma dirección, pero sentidos opuestos. Y aquí son diferentes direcciones y sentidos. Entonces es más complicado porque hay que sacar el resultante, recuerden. Bueno, entonces hay que sacar el resultante, pero aquí es más difícil. Listo. La parte D nos dice, teniendo en cuenta las respuestas anteriores, miren, cuando van en la misma dirección la aceleración es 15, cuando van en sentidos contrarios la aceleración es menos 5, o bueno, en magnitud es 5, y cuando forman ángulo de 60 grados la aceleración es 13. Ubique los tres valores, no tenga en cuenta el signo acá, porque el signo únicamente me dice para dónde va. Entonces tenga en cuenta 15, 5 y 13. Y me dice, teniendo en cuenta las respuestas anteriores, ¿en qué sentido deben actuar las fuerzas para que la aceleración sea máxima? Entonces, ¿dónde la aceleración es máxima? Aquí en 15. ¿Cómo tuvieron que actuar las fuerzas? En el mismo sentido. Mismo sentido, van para el mismo lado. Entonces, si van para el mismo lado, claro, el objeto se acelera al máximo. ¿En qué sentido actúan para que la aceleración sea mínima? Si van en sentido contrario, la aceleración es la mínima. Y si forman ángulo entre las dos, la aceleración es intermedia entre esos dos valores. Mire, 13 está entre 5 y 15.